Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 21 de abril de 2017 y esto es La Contracrónica. No os sorprendería a ninguno de vosotros si os digo que la fractura en Venezuela ya es total. Digo que no sorprendería porque lo hemos visto, lo estamos viendo, de hecho, lo que está ocurriendo en las calles de las ciudades de aquel país. Y lo que estamos viendo es que el divorcio entre el régimen madurista y el venezolano de a pie en estos momentos ya es completo, ya es absoluto. Después de un mes aproximadamente de manifestaciones, lo que tenemos sobre la mesa actualmente a estas alturas son 9 muertos, hay ya centenares de heridos de diversa gravedad, algo así como 1000 detenidos o más de 1000 detenidos. Y bien, con esto encima de la mesa, repito, lo que podemos concluir es que no nos encontramos ante un episodio más de protestas, de manifestaciones, como aquel que fue bastante grande del mes de febrero de 2014. Este lo ha superado con creces. Hay algo que ha cambiado en Venezuela. Se ha atravesado una especie de Rubicón, se ha cruzado un punto, creo que de no retorno, afortunadamente, durante este mes de abril. Y no es tanto la voluntad de los opositores, que permanece inalterable, la voluntad de derrocar al régimen, que es su obligación, que por algo son opositores, sino, y más es un número que el número de opositores no hace sino crecer, y estamos teniendo ocasión de verlo, cada vez hay más gente en las manifestaciones, como el hecho de que Maduro está cada vez más solo. La contraprotesta que había convocado el régimen a la misma hora, el otro día, el día 20, en el centro de Caracas estuvo medio vacía y los pocos asistentes estaban allí más por interés personal que por convicciones íntimas. Esto no significa ni muchísimo menos que el madurismo vaya a acabar mañana, no nos equivoquemos, pero sí que entra en una nueva y a la vez inquietante fase. Como esto del chavismo dura tanto, el bolivarianismo dura tantos años y lleva ya tantos años amargando la vida a los venezolanos y dándonos que hablar para mal, ya me gustaría a mí no tener que hablar de Venezuela más que para hablar bien de ese país y de, pues como hablo bien de otros, o tratar temas de política normal o de economía normal, como puedo tratar de Argentina o de Colombia o de México. Pues me encantaría de verdad que poder solo hablar de Venezuela en esos términos, como el de un país normal, con sus problemillas, con sus cosas, con sus corruptos, con sus decisiones políticas más o menos acertadas, con su estructura económica de una manera u otra, pero no desde luego como un país anormal desde el punto que lo miremos. Pues teniendo en cuenta que es, como decía hace un momento, que lleva tanto tiempo gobernando, primero Chávez y luego su heredero, que es Nicolás Maduro, a veces se nos olvida que la ruptura, el punto de ruptura en Venezuela, no ha empezado ahora. Ni siquiera empezó cuando el Tribunal Superior de Justicia, el TSJ venezolano, emitió aquellas 2 sentencias en las que se despojaba al Parlamento de sus atribuciones y a la vez se retiraba la inmunidad parlamentaria a los diputados. La fractura yo creo que se produjo hace ya mucho tiempo, bastante tiempo. Lo que es difícil es precisar el momento exacto. Hay opiniones, como en todo. Unos dicen que esta deslegitimación del régimen viene de las medidas que tomó la Organización de Estados Americanos hace ya un par de meses, a finales de febrero, que las traje a la Contracrónica y hice un programa monográfico sobre el tema. Otros que ese punto de inflexión se produjo en las protestas de febrero del año 2014, otros que el punto se produjo, el momento, el cambio de fase se produjo cuando murió Hugo Chávez, esto ya hace ya un montón de tiempo, un año antes, en el mes de marzo de 2013, el mes de marzo de 2013 es cuando se comunicó la muerte de Chávez, que no significa que hubiese muerto entonces, ya sabéis que mucha gente dice que murió en diciembre de 2012 después de una operación de aquella manera en La Habana. Los que aseguran que el punto de no retorno se atravesó en febrero o en marzo o en abril de 2013, también apuntan a aquellas elecciones en las que ganó Nicolás Maduro, unas elecciones cuestionables, cuando menos, y que a partir de ahí ya todo ha ido torcido. Algunos incluso lo llevan más allá y colocan el punto de fractura más lejos, en pleno chavismo, cuando el país quedó definitivamente partido en 2 mitades y el Estado
fue ocupado por una potencia extranjera, en este caso, como bien sabemos todos, por la Cuba de el entonces todavía vivo Fidel Castro. La verdad es que da un poco igual. Es decir, esto ya se encargarán los historiadores del futuro de estos detalles, de saber exactamente el punto en el que, y perdonad por la expresión, pero es una expresión literaria, en el punto en el que se jodió Venezuela. ¿Cuándo fue eso? Pues podríamos ponerlos y me harían falta varias contracrónicas, porque hay buenos argumentos para defender todos estos puntos, estos momentos en el calendario que he ido eligiendo, las distintas teorías. La cuestión es que hoy, a día 21 de abril del año 2017, Venezuela es un país envuelto en la más absoluta discordia civil. Y en esto no hay ideologías ni planteamientos de un punto y de otro. A la vista está. Son cosas evidentes, están visibles desde fuera, que diría que es la etimología de la palabra. Un momento de discordia civil absoluta en el que el gobierno de Nicolás Maduro, ha acabado ya con cualquier atisbo de democracia y pluralidad que pudiera haber tenido en el pasado. Y los tuvo. Al principio incluso del chavismo podíamos hablar, no voy a decir de una democracia plena, porque eso no existe en ningún lado, pero sí de una democracia pues típicamente sudamericana, que es indudablemente las democracias sudamericanas mejores que las asiáticas, aunque peores que las europeas, pero una democracia equiparable, e incluso la democracia venezolana llegó a ser de alta calidad en comparación con la de sus vecinos. Pues desde entonces no ha ido más que estropeándose, hasta llegar al momento presente en el que está completamente estropeada. Podríamos hablar de que es una democracia fallida más que ha sido dinamitada desde dentro y con mucha paciencia, pues a diferencia de otras veces en las que llega un general, da un golpe de Estado y la democracia se acaba de un día para otro. En este caso ha sido una cosa lenta y llevada a cabo con muchísima pausa y muchísimo sosiego. Estos eventos que tuvimos que ver y contemplar el mes pasado en Venezuela tuvieron que padecerlos, las decisiones del Tribunal Superior de Justicia serían lo que se ha venido a llamar el madurazo, serían quizá ese punto en el que podíamos concluir o podríamos resumir el momento en el que se acabó la democracia en Venezuela. Muchos analistas coinciden en eso, pues fue ahí. A partir de aquí ya hay un antes y un después, ¿no? Es la línea de corte, la frontera, la línea roja que se atravesó en aquel momento. De ahí que se le llame el madurazo. Esta afición que tenemos los hispanos por ponerle azo a cualquier cosa, pues en este caso el madurazo. El madurazo, en definitiva, fue algo así, o está siendo algo así, como el modo en el que el régimen se ha quitado la careta, y se la ha quitado definitivamente. El madurazo además nos enseñó que el gobierno de Nicolás Maduro está dispuesto a todo para permanecer en el poder. Nos lo está enseñando, nos lo está mostrando a las claras, lo estamos viendo. Ahí sí que no ha dejado lugar a engaños. Que está dispuesto a fulminar los últimos restos de democracia representativa que quedaban en Venezuela. Quedaba algo, a fin de cuentas. Las elecciones de diciembre del año 2015 se habían ganado en justa lid los opositores, a pesar de las quejas que hubo, pero bueno, se podía hablar de unas elecciones más o menos limpias. Pues bien, eso ya ha quedado totalmente dinamitado. Es un régimen que está dispuesto, además de eso, a reprimir a cualquier coste a los manifestantes que se le opongan. De hecho, a cualquier tipo opositor, ya sea pacífico, violento o medio pensionista. Cualquiera que se oponga sabe que va a ser reprimido de una manera feroz, llegando incluso a la muerte física, como estamos teniendo ocasión de comprobar durante estos días, para dolor de todos los que tenemos sentimientos, porque las imágenes algunas son especialmente duras. Es un régimen, del madurazo, el madurismo degradado, un régimen dispuesto a armar a sus propios seguidores para que siembren el pánico en la calle. De esto también hay pruebas gráficas. Es la grandeza de vivir ya en el siglo XXI, que todo lo tenemos posibilidad de verlo. Un régimen dispuesto también a matar de hambre un país entero. Que ese y no otro es el drama diario, cotidiano, que todos los venezolanos tienen que padecer. Todos y cada uno de los días. A fin de cuentas, las protestas es un día, 2, 3, una semana, pero las dificultades para alimentarse o para conseguir una medicina son diarias para todos los venezolanos. Los que llenamos el buche 3 veces al día y no hemos padecido nunca eso, yo en mi vida nunca he tenido hambre y nunca he padecido una inflación,
Y como yo, todos mis compatriotas en España y la mayor parte de mis compatriotas hispanos del otro lado del Atlántico, exceptuando algunos de unos países, nunca hemos padecido ninguna de las dos cosas. Luego nos cuesta imaginarlas. Podemos verlo, sentimos empatía, somos seres humanos y podemos imaginarlo, pero no es lo mismo imaginarlo que sentirlo, tal y como he podido comprobar hablando con venezolanos en los últimos 2-3 años. Bien, pues la ofensiva final, y esperemos que la última, de este régimen ha incluido, además de todo lo anterior, la inhabilitación de Enrique Capriles, esta la acabamos de ver, 15 años creo que la han inhabilitado, que se suma así a una lista larguísima de líderes opositores inhabilitados o encarcelados. No sé, María Corina Machado, Antonio Ledesma, que era el alcalde de Caracas, o el propio Leopoldo López, que es quizá su mejor emblema, el que todos conocemos y se ha convertido en símbolo de la resistencia venezolana, o la resistencia del pueblo venezolano contra la dictadura madurista. Pues esto era la última de las cosas que faltaban para poder denominar con rigor a lo de Nicolás Maduro como una dictadura. Simplemente. No voy a decir que sea una dictadura como la de Corea del Norte porque no lo es, o no lo es todavía, no sé si alguna vez lo llegará a ser, esperemos que no, pero desde luego es una dictadura, no es una democracia, ni es ni muchísimo menos un país libre, aunque aún queden pues algunos restos o se pueda todavía circular en alguna dirección. Las libertades, creo que fue Tocqueville el que lo dijo, nunca se pierden de un golpe. Ninguna libertad se pierde de un golpe. Se van arrebatando poco a poco, y en Venezuela hemos tenido ocasión de verlo. Lo que nos queda del siglo XXI, que es casi todo, te quedan por delante pues más de 80 años del siglo XXI, que no los viviremos en su integridad los que estamos hoy aquí congregados, pero sí veremos una buena parte. Contemplaremos cómo todos los nuevos comunistas, la Revolución Bolivariana no es más que un renacer comunista, como los del siglo XX, con otro nombre, otras banderas y otra literatura, muy familiar a la del siglo XX por lo demás, van a ir destrozando o anulando las libertades de esta manera. Es decir, no va a haber más tomas del Palacio de Invierno, ni nada por el estilo, ni sierras maestras. Estamos en otra época y a cada época su afán, a cada época lo suyo. Aún así, con todo, y pues, de cara o con la idea de que no nos deprimamos, el madurazo que tanto ha quitado también ha traído algunas cosas buenas, de manera involuntaria, obviamente, pero ha traído algunas cosas buenas. Ha traído, por ejemplo, o ha servido, por ejemplo, de revulsivo para la oposición. Y ya solo eso es digno de reseñar. El madurazo ha conseguido, por ejemplo, algo que parecía impensable hace solo unos meses. Recuerdo haber hecho una contra sobre esto de Venezuela, no sé si en enero o en febrero, que estaba ahí un poco negativo y un poco pesimista, diciendo que uno de los problemas que tenía la oposición en Venezuela es que no se la veía muy decidida y tampoco se la veía especialmente unida. No sé qué capítulo fue, pero vamos, creo que lo hice hace un par de meses, antes de que sucediese todo esto. Y me lo decía con pena y con lástima, porque se jugaban mucho, y de este hecho se están jugando mucho los venezolanos, y era una pena que la oposición no presentase un frente unido y claro, y con determinación. Pues bien, ese milagro se ha obrado. Y lo ha obrado el propio Maduro. Lo ha obrado actuando como ha actuado. Durante mes y pico, desde la decisión polémica del TSJ hasta el día de hoy, en el que siguen cayendo manifestantes por las calles. Ha conseguido unir a la oposición bajo una misma bandera y con unos mismos lemas. Y eso, evidentemente, ha tenido un efecto inmediato entre los millones de venezolanos, porque es que hay millones de venezolanos, no nos equivoquemos, que estaban deseando, millones de venezolanos que se oponen al régimen chavista. De hecho, a estas alturas yo creo que es la gran mayoría. Pues bien, todos estos muchos de estos estaban deseando encontrar un camino por el que conducir y canalizar su descontento. Un camino práctico, que no se limitase a quejarse con el vecino. Que eso es muy frustrante, o puede llegar a ser verdaderamente frustrante. El madurazo, en definitiva, creo que fue un fallo de cálculo. Fallo de cálculo del propio Nicolás Maduro y del propio régimen, que por dentro también tiene sus fracturas. No es el momento de tratarlas, pero ya llegará. Un fallo de cálculo que nace, según mi opinión, y como conozco ese régimen y como conozco ese país, por desgracia, no personalmente, pero cuando toda esta pesadilla se termine, me encantaría ir a Venezuela, solo he leído tanto sobre Venezuela, su historia y lo que es, que ya casi
a veces pienso que lo conozco personalmente. Yo nunca he pisado suelo venezolano, jamás. Me conozco las ciudades donde están, me conozco su historia, la raíz de la llegada de Chávez al poder y sobre todo desde que empecé yo a interesarme bien por Venezuela, que sería hace 7 u 8 años, pues al final he terminado convirtiéndome casi en un experto extranjero del país, pero todo sin necesidad de pisarlo. Es la ventaja de Internet hoy, de vídeo, que puede uno llegar a conocer algo que no ha pisado nunca o que no ha podido ver nunca con sus propios ojos. Pues bien, una de las cosas que no se esperaba, creo yo, que no se esperaba Maduro, era que iba a encontrarse con un rechazo tan masivo. Es una opinión, obviamente, lo mismo sí, pero vamos, si en el caso de que él hubiese previsto algo como lo de estos días, seguramente no hubiera tomado esa decisión de impulsar al TSJ a desposeer a la Asamblea Nacional de sus poderes o a retirar la inmunidad parlamentaria a los diputados. Es decir, que no esperaba encontrar a tanta gente en la calle. Tampoco esperaba que la comunidad internacional le enseñase los dientes como ha terminado haciendo. Porque todos los regímenes comunistas, los de ayer, los de hoy y los de mañana, siempre son muy sensibles a la imagen internacional. Fijaos en el propio Fidel Castro, o ahora Raúl Castro, lo sensibles que son a las campañas negativas que les hacen fuera. Los comunistas de todos los tiempos siempre se han preocupado muchísimo por el qué dirán. Pues el qué dirán ahora mismo sobre Venezuela es negativo. Y es negativo además en todo el espectro político. En España en concreto, ya quitando a Podemos, obviamente, que vienen de donde vienen, el resto de los partidos, periódicos y demás, nadie se le ocurra defender a Nicolás Maduro, ni muchísimo menos. Puede callarse en todo caso, o decírtelo con la boca pequeña, pero nadie. Y supongo que pasará algo similar en México, pasará algo similar en Colombia, pasará algo similar en Chile, en el Perú y en Argentina, en todas partes. Es decir, que no querrán, incluso los que le defendieron en el pasado no querrán hacerlo ahora. Pues bien, desde entonces, desde ese error garrafal que cometió Nicolás Maduro, el gobierno, su gobierno, no hace más que echar leña al fuego. Esa es la razón por la que estoy hablando aquí ahora de esto. Pues se podía haber quedado todo en el mes de marzo en aquello y haber hecho marcha atrás, que he hecho marcha atrás, aunque no del todo, porque la Asamblea sigue sin tener poderes. Y eso se ha traducido, o estamos viendo cómo se traduce, prefiero hablar en presente, sigue sucediendo, en la brutal represión de estos días, que es quizá la muestra más palpable de que Nicolás Maduro ha querido echar más leña al fuego. O sea, las imágenes que hemos tenido la ocasión de ver esta semana, yo creo que pasarán en la historia de Venezuela como el momento en el que el chavismo terminó de perder el juicio. Bueno, imágenes que acabo de ver por Twitter. Es decir, antes de ponerme a grabar la contra de hoy, he estado dándome un paseo por Twitter a estas horas de madrugada. Es cuando América está despierta, aunque aquí en España ya está todo el mundo durmiendo. He estado viendo un vídeo tras otro de los que yo sigo en Venezuela y era un festival de vídeos, vamos. Se te ponían mal cuerpo algunos de ellos, ¿no? Testimonios, escenas de violencia policial inconcebible en cualquier otra latitud y en cualquier otro país. Pues bien, esos vídeos que estamos viendo, repito, no es una cosa de hace unos días, puntual, ¿no? Que estamos viendo que hoy, día 21, se producirán más y mañana, día 22, se producirán más todavía. Es decir, esto nos dice que se les ha ido la cabeza, que al gobierno venezolano se le ha ido la cabeza. Las imágenes, en fin, están ahí para quien quiera verlas, que no es que yo tenga un acceso privilegiado, ni muchísimo menos. Que yo recuerde ahora sí a bote pronto, pues el de me impactó muchísimo hace 2 días, el de una joven asesinada por unos colectivos que son esta chusma, es que no sé definirlo bien porque es básicamente chusma sacada de los ranchitos estos a los que se les entrega un arma y se les da dinero. Pues asesinada por los colectivos, está hasta grabado el momento del asesinato, que estaba tendida sobre el asfalto con un balazo en la cabeza. Una chica joven, pues de 23 años creo, o la escena aquella de cientos de personas arrojándose al río Guaire, que es algo así como es el río que pasa por Caracas, es un río pequeñito, pero que ahora lleva mucha agua, pues está en temporada de lluvias, que es algo así como una cloaca gigantesca a cielo abierto. No penséis que eso es un río en el que uno se pueda bañar, ni muchísimo menos, a pesar de que en el pasado Chávez dijo que sí, que iba. Incluso invitó al presidente de Nicaragua para que se bañase. De esto estoy hablando hace 10 años o por ahí, que lo iba a arreglar y que aquello iba a ser algo así como la ribera del Sena. Bueno, pues no es ni muchísimo menos la ribera del Sena, esto es una cloaca esencialmente, por donde se desliza todas las aguas fecales y demás de Caracas, una cloaca inmensa,
se estaban tirando ahí para zafarse de la policía. Hay algunas fotografías que son muy instructivas al respecto. O piquetes policiales moliendo a palos a jóvenes indefensos con una saña indescriptible. De estas hay un montón, tanto en fotografía como en vídeo. Y ya y la mejor de todas, esta es fantástica, que se me olvidaba, la de la mujer plantándose delante de una tanqueta, que era un reflejo vivo de aquel valiente que en Pekín, en el año 1989, se puso delante del tanque que el ejército chino había enviado para los tanques que había enviado para sofocar las protestas en la plaza de Tiananmen. Bueno, el hecho es que van 9 muertos, lo que yo creo que puede ser considerada la mayor movilización de la historia de Venezuela, tanto en número de muertos como en gente en la calle. El régimen, entre tanto, y esto es lo más curioso de todo, ha ido a lo suyo. Maduro recordó en público el otro día que todo el que se manifieste es, y esto es literal, un terrorista y un golpista. Ojo, y esto se lo está diciendo un país que pasa hambre y que apenas tiene acceso a medicinas. Todo el que proteste por esto, aunque tengáis 1000 motivos para hacerlo, sois terroristas y sois golpistas. El espectáculo que han dado las televisiones venezolanas durante esta semana, no sé, quizás sea la mejor metáfora del cúmulo de anormalidades que hay ahora mismo en aquel país. Es decir, mientras millones de personas salían a la calle en todas las ciudades, pues esto no ha sido solo cosa de Caracas, se han visto por todas las ciudades venezolanas, hasta las pequeñas, y se registraban disturbios gravísimos, con muertos en la calle, la televisión retransmitía telenovelas y deporte. Es decir, que está prohibido informar de lo que pasa en la calle. Y quien lo haga sabe a lo que se expone. No lo digo por decir, ¿eh? Esto no es que me lo haya contado un opositor aquí en Madrid. Es que a Todo Noticias, que es un canal argentino, lo han sacado de una parrilla de televisión de la parrilla de televisión por cable. Y a El Tiempo, que es otro canal colombiano que también operaba en Venezuela, lo mismo. 3/4 partes con todas las televisiones que estaban informando de esto. Resumiendo, que en España, en Argentina, en México, en Colombia, en el Perú, se ha informado más y mejor, bueno, se ha informado, cosa que en Venezuela no, de lo que pasaba en Caracas, en Valencia o en Maracaibo, mucho más que en la propia Venezuela. Caray, es duro de decir, pero es que es así. Esta es la realidad. En este punto, no sé, quizá lo único que nos queda preguntarnos es qué les espera a los venezolanos. Después de esto, ¿qué les espera? Yo creo que solo 2 cosas. Esta es mi opinión, de nuevo. La primera es su voluntad de resistir. Esa depende de ellos. Y la segunda, la presión internacional. Solo tienen eso, son sus únicas 2 armas. Además, ya no se enfrentan a un gobierno corrupto e inepto, como se enfrentaban hace 4 años, o 6 años, o 7 años, o incluso 2 años, o en el año 2014. Que un gobierno corrupto e incapaz que les llevaba a la ruina. Eso ya quedó atrás. Se enfrentan a un régimen que ha perdido la razón, que ha perdido el juicio, como decía. Era un chavismo, y permitidme el juego de palabras, un chavismo que ha perdido la chaveta. Les espera además enfrentarse a esto, pero es que va a ser la última etapa, es lo bueno. Es decir, les espera la última fase de este larguísimo viaje. Va a ser la más dura, indudablemente, pero también, y esto debería hacer que se alegren y que lo enfrenten con ilusión, la que va a poner fin a la pesadilla. Mario Guerra, un oyente que está en Inglaterra, en el Reino Unido, pero que es sudamericano, nos quiere responder una pregunta que más viene que ni pintada hoy. Mario estuvo el otro día en la Contracrónica y hoy le paso una nueva pregunta porque es que viene al pelo para el programa de hoy. Pues nos quiere hacer, o responder, mejor dicho, a una pregunta que muchos nos hacemos sobre Venezuela. Quiero hacer alusión a la pregunta que hiciste en estos días respecto a cómo había llegado Nicolás Maduro a ser el dictador que es hoy de Venezuela. Pues bien, recordarás que Hugo Chávez estuvo preso en los finales de los años 90 y allí conoció en la cárcel al señor Nicolás Maduro. Establecieron muy buena amistad y toda vez que la señora del señor Nicolás Maduro, Cilia Flores, era abogada
Pues efectivamente así es, Mario. Lo has clavado en 50 segundos. Maduro era un camisa vieja, que decían aquí de la falange en los años 30. Los primeros falangistas, los que se hicieron falangistas durante la vida de José Antonio Primo de Rivera, se les llamaba los falangistas de la primera hora o los camisas viejas. Habían sido los que se habían puesto primero la camisa azul. Pues Nicolás Maduro es eso, es un camisa vieja del chavismo. Está ahí desde el principio, desde los años 90, pero como presidente, ¿eh? Él fue diputado primero, estuvo de ministro, fue ministro de Exteriores, de canciller, que llaman allí, durante muchísimo tiempo. Yo le recuerdo como canciller, como ministro de Exteriores de Venezuela, pero presidente le hace Chávez, y le hace Chávez por indicación directa, vamos, de eso no me cabe la menor duda, indicación directa de La Habana. Era el candidato perfecto. Una vez los Castro tienen la gran desgracia de que se les muera probablemente el tipo más dócil que habían podido soñar jamás, la pena es que les llegó viejos, con un tipo dócil encima de un pozo de petróleo, pues cuando se les muere, como se les murió, tratan de buscar y encuentran a otro que es más dócil todavía y más tonto, que es el caso de Nicolás Maduro. Esa es la razón, así muy resumida, por la que en Venezuela gobierna Nicolás Maduro y no gobierna otro. Y que además pues no tenía los problemas, no andaban buscándole los norteamericanos, como es el caso de Diosdado Cabello u otros. Es decir, que más o menos era ideológico, está casado con quien está casado, con Cilia Flores, que es la verdadera comunista, la primera combatiente, creo que la llaman allí, no es primera dama, primera combatiente del país, van a todas partes juntos, es mayor que él, yo no sé si le saca 10 años, una cosa así, ella es la que le ideologiza. Maduro, si no estoy mal informado, creo que se llega a divorciar incluso para casarse con ella. Luego estuvo separado de Cilia Flores y se volvió a rejuntar cuando vieron de cerca la presidencia, cuando vio de cerca la presidencia. Esa es más o menos la razón. Pero bueno, vamos a continuar. El tema es interesante y se tratará en su momento, cuando dentro de unos años, cuando todo esto haya acabado, ya se podrán hacer buenos perfiles de Nicolás Maduro y los venezolanos probablemente se tiren de los pelos y digan, pero ¿cómo tantos años estuvimos gobernados por un tipo tan inútil? Muy bien, pues Alberto Garín, que no está en el Reino Unido, está en Guatemala, nos quiere hablar sobre las elecciones británicas, porque el mundo de nuestro tiempo es así. Un tío en Guatemala está impelido a hablar sobre las elecciones británicas de dentro de 2 meses, porque lo que vamos a hacer en este caso es Alberto Garín, y Alberto Garín puede hablar de lo que le dé la gana, solo faltaría, porque además Alberto Garín de casi todo, menos de fútbol, que de eso no sabe mucho, del resto, de casi todo habla muy bien. Bueno, pues Alberto nos quiere comentar una posibilidad que el otro día, en la contracrónica que hice sobre las elecciones anticipadas en el Reino Unido, una posibilidad que no contemple. Aunque pueda parecer una apuesta segura, que Theresa May se lance a unas elecciones ahora puede ser una especie de repetición del referéndum del Brexit. Y si algún candidato se apunta al después de todo Europa sí, y con eso Escocia se queda con nosotros, podríamos llegar a pensar que a lo mejor a Theresa May la jugada no les haga tan bien. Pues sí, Alberto, efectivamente. El tema escocés es un tema que no traté, aun a sabiendas de que estaba, pero me hubiese hecho el programa muy largo, y esa es la razón. No metí esa variable. Bueno, voy a tratar solo unas cuantas. Como supongo que ya comenté en alguna ocasión, yo todos los temas principales de los programas me los apunto en un papel, los temas que quiero tratar y que no se me pueden olvidar. Luego ya voy hilándolos según puedo, algunos días con más gracia y otros días con menos, en función de lo que haya dormido y de lo simpático que esté. Yo suelo estar simpático casi todos los días, y los que me conocéis bien lo sabéis, pero vamos, hay días que estoy un poco menos, entonces pues no los hilo tan bien. Pero vamos, en el del otro día, que no me salió mal del todo, sabía esta historia de Escocia, pero no la metí a propósito, diciendo, bueno, como quedan 2 meses para las elecciones y trataré más este asunto, pues ya dejaré tiempo. Este es un programa diario, esa es una de las ventajas que tiene, y puedo tratar las cosas más a fondo, y si no lo hago hoy, pues lo hago mañana, y si no, dentro de una semana. Así que vamos, que es un tema que sí, que incluiré en posteriores análisis. Pero vamos, sí, podría suceder, Alberto, en definitiva. Podría suceder algo así. He dicho en varias ocasiones que los británicos, ahora mismo, y empezando por el primero de los británicos, que es su primer ministro o su primera ministro, el principal problema no lo tienen fuera. Ahí tienen un problema gordo con el tema del Brexit. El principal problema lo tienen dentro, que es el asunto de Escocia, que con razones y con buenas razones, pues considera que el referéndum que hicieron hace un par de años está desautorizado y que tienen que volver a hacerlo. Y esta vez los escoceses o los nacionalistas escoceses tienen un argumento de mucho peso. Y es, si nos quedamos en el Reino Unido, nos salimos de la Unión Europea y a nosotros nos interesa estar en la Unión Europea.
que fue un argumento empleado por en aquel entonces los unionistas o los que estaban en contra de la independencia de Escocia para que Escocia se quedase. Muy bien, pues ya para terminar, como todos los días, Pizarro cierra el programa con su comentario diario, y el de hoy es sobre el tema de la semana en España, que no es otro que la corrupción dentro del Partido Popular de Madrid. La condición humana son esas cosas que sabemos que ocurrirán no por adivinación, sino porque nos han sucedido sistemáticamente desde que se tiene memoria de la historia. No nos sucederán todas a la vez y en todo momento, pero sí a todos en cuanto se den las circunstancias, corrientes aunque no obligatorias, adecuadas. Como todos conocemos de primera mano la mayoría y de segunda mano todas, humildad, soberbia, generosidad, avaricia, paciencia, ira, prudencia, gula, envidia, caridad, pereza, lujuria, en fin. Pues no hace falta decir más. Los estados han orquestado evolutivamente un sistema de gestión de los recursos comunes consistente en poner en manos de un grupo de personas enormes recursos ajenos con responsabilidad difusa y controles soslayables, es decir, las circunstancias adecuadas para que la pereza, la avaricia y la soberbia de los humanos del grupo gestor florezcan. Un cordial saludo de Pizarro. Pues es así, Pizarro, ¿qué le vamos a hacer? Todo está colocado para que los que mandan se aprovechen. Parece que lo han colocado aposta. Bueno, parece no, es que lo han colocado aposta para poderse aprovechar y poderse llenar los bolsillos. Con todo, siempre hay alguno que no lo hace y este merece todo nuestro reconocimiento, pero eso no quita para que nos guste el sistema. Es decir, no podemos estar esperando siempre que aparezca un tipo honrado y un tipo una pieza. Los seres humanos, dentro de nosotros mismos, albergamos lo mejor y lo peor. Pues ya como especie, no digamos, hay desde el tipo más honrado en todos los aspectos de su vida hasta auténticas miserias humanas. Nada, no estamos libres de que se nos cuele una miseria humana en el gobierno, como hemos tenido oportunidad de comprobar, como estamos teniendo oportunidad de comprobar en Venezuela, donde está gobernando, es una auténtica cacocracia, donde está gobernando lo peor de lo peor. Bueno, pues esto es así, está todo puesto para que lo peor siempre suba para arriba, y está todo puesto también para que el programa dure lo que tenga que durar, que es media hora. Así que lo siento, pero me tengo que ir y despedirme de vosotros hasta mañana.